y me gustaría, Alan, referirme a algunos puntos. Yo me referiré específicamente a la primera sección, a la genealogía, y me ha llamado mucho la atención varios términos. Simplemente voy a hacer unas anotaciones y tú puedes referirte a ellas después. Y es lo siguiente, algunos términos que has utilizado para definir lo que corresponde a la genealogía como una evolución, que nosotros, remitiéndonos al término genealogía, nos referimos más a un origen y desarrollo de la casa, pero nos satisface mucho que hayas reconocido en el material gráfico, en la representación gráfica, que efectivamente se pueden hacer conexiones entre estas casas. Por otro lado, y ya me centraría en el punto principal de mi intervención, tiene que ver con una reflexión que hace sobre el papel simbólico del hall, del papel del hall intermedio, que quizá me gustaría saber si por simbólico te refieres más a un tema de la representación social, al papel que cumple el hall en términos de la representación social para estas casas. Y en ese sentido, también y me llamó la atención la reflexión que haces respecto al hall como una frontera entre lo público y lo privado. Y allí me parece que cabe una analogía de lo público y lo privado justamente en el exterior de la casa, en el espacio público, porque el hall que como espacio social representaría el espacio público de la calle, digamos, o de las plazas, que tiene esa disponibilidad para muchas actividades, ¿no? En el caso de Leis que vemos en este momento representado, aparece la mesa de billar, pero tú sugerías otra posibilidad que podría ser un espacio de baile, ¿no? Es esa disponibilidad para distintas actividades. En ese sentido, también utilizaste después en otra sección del workshop el término teatral, como este espacio es un espacio que está disponible también para que ocurran, ¿no? Otro tipo de situaciones de ese carácter teatral. Seguramente mañana volveremos sobre este tema, ¿no? Porque, digamos, aunque las preguntas a los invitados son distintas, los temas también son distintos porque corresponden a diferentes secciones de la exposición y mañana tocaremos seguramente este carácter teatral del juego. Lo dejaría así de momento para darle paso a la siguiente intervención del profesor Víctor. Bueno, de nuevo, pues en primer lugar, debo empezar por agradecer al profesor Alan Power por sus agudos comentarios en relación con su percepción de la extensión del fenómeno de la Casa Inglesa en Bogotá. Las diferencias en la concepción del hall, los clichés de la casa, quizás lo que más me llamó la atención tiene que ver con el carácter irracional o inconsciente en la importación de este estilo, ¿no? Como una interpretación local que a lo mejor puede leerse como herética. Vale la pena entonces tratar de explicar un poco mejor cómo estamos leyendo estos elementos. Como se comentaba ayer, durante los años 30 y 40, la ciudad acogió un fenómeno curioso que puede interpretarse como una especie de coletazo o de influencia tardía de la batalla de los estilos propias del siglo XIX. Entonces se dio una verdadera explosión de lenguajes estilísticos derivados de ese espíritu ecléctico del momento. Sin embargo, dentro de ese florecimiento, nosotros encontramos que la tradición Tudor destaca por una sofisticada elaboración de sus elementos y una lógica espacial que los encadena. No solamente el hall intermedio en su rol de núcleo distributivo permite en realidad un amplio repertorio de variaciones en su resolución compositiva, como la relación flexible entre la planta y el alzado, ¿no? A la que aludía Patricia. De igual manera, la implementación de algunos de los elementos del estilo mencionados, más que limitarse al plano de la fachada, de algunos de los eh, digamos, como simplemente como una referencia puramente ornamental,
en realidad tienen una connotación espacial clara, ¿no? Es decir, tanto el bay window, la cubierta, la chimenea, inclusive el uso de la madera y del ladrillo en la fachada, las entendemos como pautas proyectuales del arquitecto, propias de la arquitectura doméstica bogotana de aquella época, obviamente inspirado en esa tradición inglesa, y no pueden reducirse a la producción de un estilo estereotipado, ¿no? Como un representante más dentro de esa eclosión de estilos historicistas del momento. Como dice Antonio, quizás estos elementos deben interpretarse más en su sentido sintáctico, sin olvidar su significación semántica, ligada a una cosa pues, que mencionó Alan, que tiene que ver con los rituales domésticos cotidianos, ¿no? En realidad constituyen un campo rico de exploración espacial y urbana, para que los arquitectos de la época y para muchos otros habitantes de la ciudad que encontraron en ellos maneras de entender y de habitar la casa, que coinciden o de alguna manera se aproximan a los valores contenidos en la arquitectura inglesa original. Quisiera también agradecer al profesor Alan Powers por sus apreciaciones sobre nuestro trabajo y sus interesantes comentarios que sin duda estamos acá teniendo en cuenta. Quisiera hacer como un balance también de lo que se habló sobre interpretaciones y creo que, digamos, todos los profesores nos referimos un poco a ciertos aspectos particulares sobre la Casa Moderna Bogotana y esa posible reinterpretación de la idea del hall intermedio como estructura espacial. Inicialmente el profesor Antonio Armesto señaló, digamos, o resalto esa acotación sobre que los arquitectos modernos percibieron esa limitación del modelo de ciudad jardín y quizás es por ello que algunas casas logran ese sincretismo, como dice el profesor Antonio, entre el hall y el patio, ¿no? Decíamos nosotros ayer que ese hall precisamente en la Casa Moderna Bogotana ya se refiere a un living room en muchas ocasiones, es decir, que el hall no solamente es un espacio de acceso, sino que se da una continuidad hacia un espacio de reunión ya muy específico, que es el salón para nosotros, y que en este caso se puede referir a las interpretaciones que identificamos como el hall extensor y el hall integrador. Esa relación con el patio en la Casa Bogotana es muy importante, precisamente porque deja de estar relacionada con la calle como principal visual y empieza a desplazarse hacia la parte posterior de la parcela, de manera tal que la relación con el salón, con ese living room o con ese espacio continuo empieza a tener, es una relación con un patio posterior y por tanto pues se privatiza o se interioriza. De otra parte, me parece importante también señalar que Timothy refería a un aspecto particular de la importancia de la entrada, ¿no? Y el espacio articulador como lobby o como vestíbulo, que también funciona en algunas casas bogotanas, y digamos que allí nos referíamos más a esa interpretación, que es la que estamos viendo en la pantalla, que tiene que ver con lo que nos referíamos como al hall diferenciador. Ese hall diferenciador nos acercamos más, digamos, de manera analógica a lo que podía ser o ciertas similitudes con la casa binuclear, por ejemplo, que plantea Marcel Breuer, en el que hay una zona de noche y hay una zona de día. Sin embargo, en Bogotá hay unas características que son diferentes. En ese sentido, el profesor Powers finalmente reflexiona sobre esos cambios en el servicio, en los espacios de servicio y de espacio doméstico de Estados Unidos e Inglaterra. Y me parecía importante reflexionar sobre eso porque ya ayer lo habíamos comentado. En Bogotá el servicio doméstico sigue existiendo tanto en la casa inglesa o en la casa de estilo inglés como en la casa moderna y ocupa casi la mitad de la casa. En los planos lo hemos podido constatar, con lo cual, digamos, la existencia de ese servicio doméstico ha hecho que y que se mantenga, ha hecho que el hall intermedio se refiera a una zona específicamente relacionada, digamos, con los espacios sociales, existiendo todavía una gran área destinada a los diferentes espacios de servicio, en estas casas modernas destinadas a la élite, sin duda, ¿no? Haciendo como un pequeño balance, digamos, sobre todos los temas que se han comentado, finalmente creo que es importante resaltar también esta idea de la representación y las imágenes que ya habíamos comentado ayer. Como bien lo señalaba el profesor Powers y Timothy, sin duda las fotografías que se muestran de la casa moderna no tienen que ver con los espacios de servicio, sino más bien con esa extensión y ese espacio fluido, por supuesto, de la modernidad relacionado con las zonas sociales y el patio. Y vale la pena señalar esa diferencia en Bogotá, ¿no? Es decir, que aunque se representa con unas imágenes, digamos, más cercanas al modelo estadounidense o eventualmente inglés,
en Bogotá sigue existiendo una diferenciación y una importancia en las zonas de servicio y en la utilización del servicio doméstico. I need more time to digest all these different thoughts. I'm struck by the question of the syntactic and the semantic, and I guess I have been leaning more to the semantic, but in the end, what is interesting, I think, is that from a period of nearly 1,000 years, we have been looking at a building typology that has a degree of consistency to it. Of course, many things do change, but these are still places where people eat and sleep and perform other actions of life that are not, for example, found in monasteries or in, I don't know what else, military barracks, other kinds of accommodation that exist for human beings. So how can we generalize about the nature of life as reflected in houses? And I think that is, a subject of abiding and continuous interest. And we establish the syntactics and the semantics together, I think, by dividing things. We divide spaces. Even if, as I mentioned, in terms of the Mongolian yurt, it is physically one single space, it is divided by custom and superstition and other things into something much more complex. Turning to the specifics of the Tudor style and why Tudor, it is interesting, I think. I mentioned Christopher Alexander, and Professor Neil Jackson sent me a chat message about that. I'm interested in what Christopher Alexander did, and one of the things he did was to establish on a sort of non-historical plane elements of houseness. That's really what a pattern language is about. It's about houseness, about why a house is like a house. And he has 253 different ways of doing this. Some of them expand to a wider scale, but they're all to do with, how we feel comfortable. When I had first read that book, I was very struck by it, and I wrote an article in a magazine in which I used the children's books by Beatrix Potter, which of course are exactly from the arts and crafts period, to analyze Christopher Alexander and correlate her stories with his patterns, whether indoors or outdoors. And they fit together remarkably well, actually. And the way in which Beatrix Potter actually depicts animals playing roles as humans takes it even further, that this is all instinctual. It's not kind of intellectual, and that certain places make us feel comfortable and others make us feel uncomfortable. And most of us know that. We understand that, although in the theory of architecture, this had never really been articulated before in quite such a way. And I was, in preparation for today's event, reading some of Hermann Mutesius's The English House. And I think it's very interesting why he was so interested in England, because of this sort of affective quality that he saw in English houses, and the sort of emotional language that he occasionally uses, like the tyranny of the Italian floor plan, and the glazed courtyard being cold and forbidding, and the ugly well-like impression that is often made on the continent by halls that are small in area and also rise through 2 stories. He's very clearly aware of the emotional impact of different spaces, different light conditions, and so on. And
when he says no room in recent decades has been found as suggestive abroad as the English hall. And also talking about a broad passageway that has some of the impressive qualities of a hall. That I thought was very interesting, partly because, all right, I'm getting rather specific here, but the major building built by Walter Gropius when he was in England is a school near Cambridge, in which perhaps the most distinctive feature is the fact that he puts in something that's called the promenade, which is a hall. You enter the building into this space. It is a corridor too, because it connects all the different sort of pinwheel wings of that building. And he made it just that little bit wider than a corridor would be, and also provided interesting lighting and outlook in it. And so he makes it into a sort of transitional hall. And it's in fact where the school children still eat their daily meals, in that space, with tables that are cleared out of the way when they finish, so that it returns to being a corridor. And did Gropius in some way intuit, had he been reading Mutesius, had he understood the idea of the passageway that's wide enough to have the emotional quality of a hall? We shall never know, I don't think. Mutesius also talks about a hall being more than an anteroom, believing it should create a homely impression. It represents one of the most attractive aspects of the English house. One steps out of wild nature into a warm, friendly atmosphere. So all these things, I may have read them before, but I hadn't seen them for a long time. And that's what struck me most. The Tudor, I think, is not interpreted maybe so much in space terms in what I've seen of the houses in Bogota, but it's more like a series of little episodes or quotations from what I can see from the photographs. These features like dormer windows, these kind of cute bits, really, I would say. And people like cute, don't they? Architects are trained not to like cute. And I'm sure you'd agree, you can't have cute. Why not? It's what people like. Therefore, architects must not like it, because they're different. They're not people anymore. I think I'll stop there.